nombre es Airi María Dueñas Martínez, soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Esto es una colaboración para Salas Inclusivas. El libro que estuvimos leyendo fue El Diario del Dolor de María Luisa Puga. Y bueno, en esta primera parte me pareció muy interesante porque la autora nos habla del dolor de una forma muy humana y muy cercana. De hecho, pues desde el inicio cuando lo compara como un gato, entendí que no se refiere solamente al dolor como que físico, sino que este se vuelve parte como de la vida y de los pensamientos. Algo que me gustó mucho es que el libro se siente muy íntimo, como entrar a las reflexiones personales de alguien. María Luisa Puga describe cómo el dolor afecta a la rutina, las emociones y hasta la manera de ver el tiempo, porque realmente cuando una persona siente dolor, a veces entramos como un estado de depresión que no nos permite, por más que queramos, realizar acciones que hacemos cotidianamente. Desde mi perspectiva, el texto transmite mucha sensibilidad y empatía porque te hace pensar que cada persona vive sus procesos de forma distinta, aunque muchas veces no se exprese. Somos Alas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Hola, mi nombre es Anel Martínez Aldierna, soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí y esta es una colaboración para Salas Inclusivas. En esta ocasión estamos leyendo la primera parte del libro Diario del Dolor de María Luisa Puga. Esta historia me parece muy interesante debido a la manera en la que la autora nos hace ver el dolor de una manera que muy pocas personas pueden transmitir en palabras. También habla sobre la enfermedad y nos puede describir cómo una enfermedad pasa de ser algo físico a algo que puede afectarnos emocional o mentalmente y puede limitar nuestros días. También se demuestra cómo el dolor puede convertirse en afectaciones diarias que pueden limitar nuestras actividades comunes y que deberían de ser sencillas, se vuelven muy difíciles. Somos Alas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Hola, mi nombre es Sara Barrón Jauregui, soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Esta es una colaboración para Salas Inclusivas. El libro que leí fue Diario de Dolor, escrito por María Luisa Puga. Y bueno, a mí lo que más me llamó la atención del libro fue la manera en cómo la autora describe ese dolor como si fuera una persona que vive con ello todos los días. Me pareció muy interesante porque no solo habla de ese dolor físico, sino también de ese dolor emocional y cómo esto puede llegar a afectar nuestra vida y la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Además, considero que el libro nos hace reflexionar sobre los cuidados, la enfermedad y la importancia de entender a las personas que viven con alguna discapacidad o alguna condición de salud. Siento que la escritura de la autora es muy humana y muy sincera, porque transmite emociones reales y hace que el lector pueda imaginar lo difícil que puede ser convivir con el dolor diariamente. También me impactó la forma en la que la autora convierte esa experiencia en una reflexión sobre la resiliencia y la adaptación. A pesar de que las dificultades que ella enfrenta, nunca deja de cuestionarse, de escribir y tratar de comprender lo que vive. Creo que este libro invita a valorar más la salud, la empatía y la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles. Somos Salas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Gracias. Hola, yo soy Juliana García, yo soy de Ciudad Valles y esta es una colaboración para Salas Inclusivas. El libro que leí fue Diario del Dolor de María Luisa. Este libro trata sobre cómo la autora habla del dolor como si viviera con él todos los días. Entonces me pareció interesante porque hace que nosotros entendamos cómo cambia la vida cuando se vive con un dolor constante. También me gustó cómo mezcla situaciones y pensamientos cotidianos con reflexiones muy profundas. Al principio el libro puede sentirse un poco triste, pero transmite mucha fuerza y sinceridad desde mi perspectiva. Creo que María Luisa logra que el doctor reflexione sobre la enfermedad, el cuerpo y la forma en la que enfrentamos nosotros las dificultades diarias. Además de que en la manera en la que está escrito es una manera muy íntima, muy humana
Entonces eso hace que parezca como que una conversación más en confianza. En general yo creo que fue un libro muy diferente porque transforma algo tan difícil con una experiencia, o bueno, a una experiencia que puede hacer que comprendas el dolor a través de las palabras. Somos salas inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Mi nombre es Lucha Segura Gámez, soy de Ciudad Fernández y esta es una colaboración con Salas Inclusivas. Este mes estamos leyendo El Diario del Dolor de María Luisa Puga. Este libro, la verdad, desde que lo comencé a leer llamó mucho mi atención porque nos habla de algo que hay en las personas, que es el dolor. En el libro lo va mencionando como algo físico, pero después de ser físico, menciona que pasa a ser algo que forma parte de tu vida, que es emocional, que te hace recaer más. Y esto nos lleva a reflexionar que en la vida puede haber enfermedades, puede haber dolores y que a fin de cuentas no está en nuestras manos, que si llega ese dolor de alguna enfermedad o de alguna cosa, y si no hay remedio, el remedio está en nosotros, en saber sobrellevar eso, en buscar cosas que nos hagan felices, en tratar de dejar ese dolor a un lado para que no sea algo que viva con nosotros como se menciona en el libro. Siento que es la reflexión que nos deja, que principalmente que seamos empáticos porque no sabemos por qué situación pueden estar pasando ciertas personas por dolores, que no es algo físico, sino también emocional, que se carga día a día, pero también nos enseña a buscar maneras de vivir donde seamos felices, donde no nos dejemos que nos invada esa situación de dolor, sino que nosotros mismos buscar soluciones que nos ayuden a sobrellevar ese proceso. Y ese sería mi comentario. Somos salas inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Bye. Buen día, mi nombre es Dulce Ciclali Castro López. Soy de San Luis Potosí, en SMAPO Plantel 01. Esto es una colaboración con Salas Inclusivas. En esta ocasión estamos leyendo el libro titulado Diario del Dolor, de la autora María Luisa Puga. Es un libro que hasta el momento me ha resultado interesante, debido a cómo se dirige hacia el dolor, como si éste fuera un sujeto. Pero además lo hace ver no como algo externo a nosotros, sino como este que siempre está presente y que probablemente no estamos conscientes de ello, y que al hacerlo consciente y empatizar con él, las cosas pueden resultar un poco más llevaderas. Enseguida compartiré un fragmento que me resultó interesante del libro. Dice lo siguiente: ¿te dolió? Me preguntan si pasamos un bache en la carretera. ¿Ahorita te está doliendo? Siento que dolor se duele cuando hablan así de él. Siento que me mira entristecido. Yo quisiera explicarle que no es así, que está ahí, siempre, pero no es así. No emite vibraciones ni echa mal de ojo. Somos salas inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel de Jesús Sánchez Recendis y soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Esta es una colaboración para Salas Inclusivas. Bueno, el libro que leí esta semana pues es El Diario del Dolor de la autora María Luisa Puga. Hice unas anotaciones aquí y a continuación pues se las presentaré. Yo considero que este libro fue muy interesante porque la autora cuenta cómo es vivir con el dolor todos los días, pero lo hace como si el dolor fuera una persona que siempre está con ella. Eso fue, a mi parecer, lo que más me llamó la atención. Bueno, en mi opinión, el libro hace que uno piense en cosas que a veces no tomamos en cuenta, como por ejemplo, pues lo difícil que puede ser para alguien vivir con una enfermedad o con dolor constante. También me agradó porque la autora expresa muy bien lo que siente y hace que uno pueda imaginar todo lo que está viviendo.
Yo siento que durante la lectura ella intenta adaptarse a su nueva vida y poco a poco va aprendiendo a convivir con ese dolor, aunque en ocasiones se sienta cansada o triste. Creo que eso hace que el libro se sienta muy real y humano. Bueno, la verdad a mí me dejó reflexionando sobre la importancia de tener empatía y entender que cada persona vive situaciones diferentes que muchas veces pues simplemente no conocemos. Somos Salas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Hola, soy San Juana Gutiérrez de San Luis Potosí. Esta es una colaboración para Salas Inclusivas. El libro leído es Diario del Dolor de María Luisa Puga. Este libro narra, a manera de reflexiones, pensamientos y diálogos íntimos, la relación que tiene el personaje con el dolor, con el cual vive su día a día y que incluso ya es visto como un personaje o como un huésped de su cuerpo. La novela se presenta a manera de diario, integra diferentes fragmentos que abordan la experiencia con la enfermedad, empleando un lenguaje claro, directo y algunas veces hasta irónico. La autora presenta una descripción de las implicaciones del dolor en su vida, contemplando los cambios, las relaciones y la manera de verse a sí misma, en el plano físico e incluso más allá. También integra a la escritura como una manera de resistencia que le permite evitar que el dolor la domine por completo. Me parece un libro un tanto divertido por la manera en la que presenta los diálogos o la información, muy a pesar del tema que aborda, y me parece además pues un libro muy recomendable. Somos Salas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Hola, mi nombre es Berta Castillo Vázquez, soy de Matehuala, San Luis Potosí. Esta es una colaboración con Salas Inclusivas. Este mes de mayo estamos leyendo el libro El Diario de Dolor de la autora María Luisa Puga. Bueno, en esa primera parte del libro me ha llamado mucho la atención cómo la autora describe el dolor como si fuera una persona que siempre está con ella. Me pareció también interesante cómo hace que entendamos mejor lo que se siente, en cómo cambia la vida poco a poco. También me gustó mucho sus comparaciones muy originales, como la del gato, que dice que el dolor es igual que un gato, porque a veces es tranquilo y otras veces molesta mucho. También otra cosa que me hizo reflexionar fue el cómo habla de las cosas simples de la vida, el caminar, el dormir, el hasta atender al hacer tu cama más bien, cómo se vuelve para ella muy difícil por el dolor. Siento también que el libro nos transmite muchas emociones que hace que uno piense más en las personas que viven con enfermedades o con dolores constantes. Bueno, aunque también tiene algunas partes que son tristes, también me pareció esa lectura muy humana, muy real, porque la autora nos escribe y nos trata de entender lo que vive. Bueno, esta parte del libro en general me pareció muy interesante, a diferencia de los otros libros que hemos leído. Me gustó mucho, me está llamando mucho la atención. Somos Salas Inclusivas, normalizando la diversidad como un libro con un libro como puente.